Momento de continuar revisando los hechos que son noticia en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos con los titulares de este domingo. Israel anunció la reapertura parcial del cruce de Rafah que conecta la Franja de Gaza con Egipto. Tel Aviv informó que podrán pasar un número limitado de residentes del enclave palestino, al tiempo que suspendieron la operación de Médicos Sin Fronteras en ese territorio. Tenemos análisis. Continúa la controversia tras las más recientes revelaciones del caso Epstein. El primer ministro británico aseguró que Andrew Mountbatten Windsor debería testificar ante el Congreso estadounidense y destacó que la prioridad son las víctimas. La trama ya provocó también la renuncia de un asesor del primer ministro de Eslovaquia. En Costa Rica avanza la jornada de elecciones presidenciales en la que la candidata oficialista Laura Fernández es favorita, con sus promesas de mano dura contra la criminalidad. Alrededor de 3,7 millones de ciudadanos están llamados a votar también para elegir a 57 diputados. Damos inicio hablando de la Franja de Gaza porque este domingo por fin se dio la reapertura parcial del cruce de Rafah. Las autoridades israelíes informaron que iniciaba el paso de un número limitado de residentes e indicaron que a partir del lunes se habilita el cruce en ambos sentidos, tanto para entrar como para salir del enclave palestino hacia Egipto. Miles de palestinos heridos o enfermos esperan poder salir y otros poder regresar a su tierra. Entre tanto, Israel anunció que la ONG Médicos Sin Fronteras tendrá que salir del enclave el 28 de febrero, tras negarse a entregar el listado de sus trabajadores. Previamente conversamos con José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, quien nos habló de qué significa para la organización tener que entregar esos registros de sus trabajadores. La información que solicitaban las autoridades israelíes pretendía que entregáramos los datos personales de todas las personas que trabajan en nuestros proyectos, más de 1,300 personas, y considerando que en este contexto han muerto aproximadamente 1,700 trabajadores de la salud en distintos ataques, incluyendo 15 miembros de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, pues obviamente ve con mucha preocupación la posibilidad de compartir. Esto va en contra de nuestros principios humanitarios y de los principios humanitarios en general, y sobre todo en un contexto en el que pues estos ataques, estas intimidaciones han sido pues lo que ha marcado la situación en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y con lo cual pues Médicos Sin Fronteras tiene que tomar en cuenta las necesidades y la seguridad de su personal. Pero hay que decir que esto se trata de pues nos está obligando a tomar una decisión a nosotros y a otras organizaciones, una decisión imposible entre poner en riesgo al personal o interrumpir la atención médica que es crítica en estos momentos para la población palestina. En otras noticias, continúan los enfrentamientos entre el ejército pakistaní y los militantes separatistas de Baluchistán, mientras la cifra de muertos apunta a al menos 145 integrantes de esa organización. Islamabad acusa a India de estar detrás de la ofensiva del Ejército de Liberación de Baluchistán. Nueva Delhi, por su parte, lo niega. 40 horas de enfrentamientos que se han saldado con la vida de más de un centenar. Baluchistán, región suroccidental de Pakistán, es el objetivo de un ejército pakistaní que busca neutralizar a las fuerzas separatistas del territorio. Hemos matado a 145 terroristas en 40 horas. Es la cifra más alta desde que Pakistán se enfrenta a esta guerra contra el terrorismo. Pero los militantes también cumplieron con ciertos objetivos. Esta estación de policía luce carbonizada por los ataques, mientras los testigos también destacan que tomaron centros penitenciarios e instalaciones paramilitares. Ayer fue un día aterrador en la historia de Quetta. El miedo reinaba por todas partes. La gente estaba muy preocupada y aterrorizada. Los militantes rondaban por las calles, llegaron con armas pesadas y tomaron esta comisaría. Pakistán lucha desde hace décadas contra la insurgencia baluchí, pero los últimos acontecimientos han recrudecido de forma crítica el conflicto. Por ello, Islamabad se pregunta quién patrocina el pico de violencia. Por una parte, las autoridades señalan a Afganistán y por la otra, miran a Nueva Delhi, aunque India lo niega.
En otras noticias, continúan las reacciones tras la más reciente y no menos controversial revelación de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. En Eslovaquia, Miroslav Lajčák, uno de los principales asesores del primer ministro Robert Fico y exministro de Exteriores, renunció tras publicarse que intercambió mensajes con el delincuente sexual. De otra parte, en Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dijo este domingo que Andrew Mountbatten Windsor, a quien le retiraron los títulos el mes pasado, debería testificar ante el Congreso estadounidense. Luisa Pulido, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Aumenta la presión para que la policía de Londres investigue formalmente a Andrew Mountbatten Windsor, quien hasta octubre fuera conocido como el Duque de York y el hermano menor del rey Carlos III, por los nuevos documentos publicados en Estados Unidos que lo involucran aún más con el pedófilo millonario Jeffrey Epstein. Se ha conocido además una nueva revelación de la BBC de una segunda mujer de nacionalidad extranjera que dice haber sido enviada por Epstein para un encuentro sexual con entonces el príncipe Andrew en el 2010. Ella tenía alrededor de 20 años y este encuentro fue en el Royal Lodge, que pertenece a las residencias reales de la corona británica. Según el abogado de esta mujer, Brad Edwards, dice que ella pasó la noche con el entonces príncipe Andrew en esa residencia real y luego recibió un tour por el Buckingham Palace, el ícono, el símbolo de la monarquía británica, donde tomó el té. Estas nuevas revelaciones plantean qué tanto sabía el príncipe Andrew, el entonces príncipe Andrew, de toda la red de tráfico de mujeres en la que Jeffrey Epstein estaba involucrado, dirigía con Ghislaine Maxwell, quien fuera su pareja de nacionalidad británica, y también por ello el primer ministro Keir Starmer ha pedido que el entonces príncipe Andrew comparezca ante la justicia de Estados Unidos para que cuente todo lo que vio, todo lo que sabía y también para poder resarcir de alguna manera a las víctimas. Starmer ha dicho que las víctimas deben ser la prioridad. También en estas revelaciones de hace apenas unos días por parte de la justicia de los Estados Unidos se revelaron unas fotos, una secuencia de fotos en las que Andrew está arrodillado en el piso poniendo su mano sobre la cintura de una mujer cuya identidad ha sido protegida y que está acostada en el piso. Por ello crece aún más la polémica y las exigencias para que la policía investigue entonces a Andrew Mountbatten Windsor. También se conocieron unos emails, un intercambio de correos electrónicos entre Andrew y Epstein, uno de ellos invitándolo al Buckingham Palace en el 2010 después de que el pedófilo millonario cumpliera su pena por requerir a mujeres a menores de edad. En Costa Rica avanza la jornada electoral para las presidenciales. Unos 3,7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, también para elegir a 57 diputados. Hasta el momento no se han registrado mayores incidentes. Mientras tanto, hablamos de la arquitecta y ex primera dama Claudia Dobles. Aspira a dirigir el país centroamericano como candidata de una alianza de dos partidos de centro-izquierda. Arquitecta especialista en movilidad urbana y ex primera dama de Costa Rica, Claudia Dobles, de 45 años, representa a Agenda Ciudadana, una alianza centrista entre los partidos Agenda Ciudadana y Agenda Democrática Nacional. Dobles ha construido una imagen pública lejos del rol habitual de la esposa de un presidente. Durante el gobierno de su esposo, Carlos Alvarado, entre 2018 y 2022, dirigió el Plan Nacional de Descarbonización e impulsó la movilidad eléctrica, el ordenamiento territorial y proyectos de planificación local. Estamos creciendo muchísimo, lo sentimos en las calles, lo sentimos cuando se nos agotan las banderas y los signos externos, lo estamos sintiendo en redes sociales, siento el cariño, el apoyo, la esperanza de muchas personas de que Costa Rica pueda tener otra ruta. Vamos a segunda ronda entre dos mujeres, Costa Rica está lista y yo también. En campaña prometió cerrar las brechas salariales en el sector público y reabrir estaciones del Servicio Nacional de Guardacostas cerradas durante el gobierno de Rodrigo Chávez, una medida que según críticos ha dejado a zonas costeras más expuestas al narcotráfico. Porque yo soy una persona que respeta los valores de la democracia, soy una persona que
cree en el diálogo, soy una persona que cree en tender puentes y no en destruirlos, soy una persona que cree en generar acuerdos y sobre todo soy una persona que quiere unir de nuevo este país para darle resultados a las personas. Nacida en San Carlos, al norte del país y madre de un adolescente de 12 años, Claudia Dobles tiene estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT y la Universidad de Harvard. En Noticias del Caribe repasamos en este informe cómo ha ido escalando y cambiando la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Cuba. En la última semana ha amenazado al gobierno de Miguel Díaz-Canel, ha anunciado aranceles para los países que suministren petróleo a la isla y después ha comentado que han empezado a hablar con La Habana. Marta Moya con los detalles. Desde un restaurante lleno de fieles, la premier del documental de su esposa o el avión presidencial. En la última semana, Donald Trump ha mencionado a Cuba en casi todas sus apariciones públicas. El martes, desde un evento en Iowa, el presidente estadounidense afirmaba: Cuba estará en crisis muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del colapso. Y 2 días más tarde escalaba la retórica con la imposición de aranceles a terceros países que suministren petróleo a la isla del Caribe. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los bienes de los países que venden o de otra manera suministran petróleo a Cuba. Tras la orden ejecutiva, nuevas amenazas e incluso cierta condescendencia. Cuba es una nación en decadencia y hay que compadecerse de ellos. Creo que no podrán sobrevivir. En paralelo, desde La Habana, ya asfixiados por la falta de crudo procedente de Venezuela, la tradicional marcha de antorchas del 29 de enero se vivió con un espíritu de protesta contra Washington. Podemos tener miles de problemas, como lo tenemos, no podemos esconderlo. Tenemos el problema económico, tenemos problemas sociales, pero queremos mejor la paz antes de doblegarnos, que nos arrodillen ante el imperialismo. El presidente cubano catalogó la medida arancelaria de fascista, criminal y genocida y no descartó un diálogo de igual a igual, sin amenazas. Nunca la rendición será la opción y estos tiempos duros como estos hay que enfrentarlos con coraje y con valentía. Nuestro partido, el Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Pueblo Unido estamos dispuestos a enfrentar cualquier medida adicional de bloqueo, toda amenaza o agresión militar. La isla, en medio de una crisis energética severa y bajo un bloqueo económico de décadas impuesto desde Washington, enfrenta momentos complejos con apagones prolongados en todo el país. Trump el sábado dijo que comenzaron las conversaciones. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Creo que seremos amables. Estamos empezando a hablar con Cuba. Necesitan ayuda humanitaria y estamos empezando a hablar con ellos. Una retórica llena de giros de guión cuyo desenlace podría ser una cosa o la contraria. Justo vamos a Estados Unidos porque en medio de la tensión que vive el estado de Minnesota, las autoridades informaron que el niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre fueron puestos en libertad luego de ser arrestados por agentes migratorios. Ambos llevaban más de una semana detenidos en una instalación de Texas y ya regresaron a Minnesota luego de que un juez ordenara el sábado su excarcelación. Se trata de otro de los casos que ha generado indignación en ese estado y se une a la tensión por las redadas del ICE, la muerte de 2 estadounidenses baleados por agentes anti-inmigración y las protestas en contra del accionar de los oficiales. Este 1 de febrero entraron en vigor los aranceles del 30% resultantes del más reciente episodio de tensiones entre los presidentes de Colombia y Ecuador por el manejo de la frontera común. Se prevé que la medida afectará el flujo comercial entre ambos países. Carolina Mela, corresponsal de France 24, nos amplió desde Guayaquil. El arancel del 30% impuesto por Ecuador a los productos colombianos ya entró en vigencia pese a los reiterados pedidos de Colombia para reunirse con las autoridades ecuatorianas y revertir la medida. Incluso el propio presidente Gustavo Petro, durante su intervención en el Foro Económico Internacional en Panamá, pidió públicamente al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa abrir un canal de diálogo, pero no hubo respuesta. Hasta ahora, del lado ecuatoriano, solo hay silencio oficial, pese a que trascendió una reunión entre las cancilleres de ambos países justamente en Panamá. Pero ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, el 21 de enero Daniel Noboa anunció de manera sorpresiva a través de su cuenta en X la creación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas. Según el presidente ecuatoriano, la medida responde a lo que considera que son insuficientes los esfuerzos que hace Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera norte. Esto en contraste con las acciones que dice sí emprende Ecuador. Además, el mandatario
que enfrenta una grave crisis de seguridad interna con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia del país. La medida amenaza un intercambio comercial que movía 2.800 millones de dólares anuales, con una balanza que sí claramente era desfavorable para Ecuador, superior más o menos a los 1.000 millones de dólares. Colombia respondió a esto con un arancel equivalente del 30% a los productos ecuatorianos, además de impedir el transporte terrestre de arroz y suspender la venta de electricidad. Ecuador replicó, elevando en un 900% el costo del transporte de crudo por su territorio, es decir, de $3 por barril que pagaba Colombia, ahora serán $30. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y France24.com.